Y tuvimos, como digo, una rueda de prensa con Mohamed Ben Sulayem, en la que estuvimos hablando de eso. Pero luego ya la cosa empezó a derivar en otros temas y evidentemente se tuvo que hablar de los insultos, de las malas palabras de los pilotos, de la situación que hay ahora mismo entre la Federación Internacional de Automovilismo y la GPDA, del Gran Premio de Madrid, se habló también de un 12º equipo, de limitaciones en la radio, se habló de muchísimas cosas. Entonces, voy a poneros un primer clip, ¿vale? Sobre de dónde viene una primera reflexión que hacía el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohamed Ben Sulayem, de dónde vienen esos insultos, de dónde viene ese abuso online, y de un pequeño... no sé si es un palo a Drive to Survive. Vosotros y nosotros y yo y todos escuchemos las declaraciones y ahora me decís qué pensáis. Pero yo creo que aquí hay un pequeñito palo o un pequeñito recordatorio a lo mejor a los nuevos fans y sobre todo pues una pequeña indicación de cómo tienen que comportarse. How does these things start? With a small hatred, with competition, with fans. Fans also have to understand the sport. Drivers are ambassadors. Drivers themselves have a big responsibility. One message and someone who has millions of fans can diffuse an issue. Vale, esta es la primera. El comentario un poquito y el run era, y esto no es nada oficial, ¿vale? Que quizás sí que hay que educar un poquito a los aficionados en el tema de qué es la Fórmula 1. Porque es verdad que ha habido un aluvión de nuevos fans desde que se inicia Drive to Survive y hay ciertos indicadores de que desde ese momento ha proliferado un poquito más el abuso online. No sé si es causa o consecuencia, porque también es verdad que desde que inicia Drive to Survive hay una mayor apertura de la Fórmula 1 en redes sociales que quizá también puede contribuir, no a que haya más abuso, sino que haya más usuarios conectados online a la Fórmula 1 y por tanto se pueda generar más ese debate. Causalidad a veces no implica que sea lo que ha ocurrido, ¿no? Pero evidentemente, bueno, es una de las cosas que habló el presidente Mohamed Ben Sulayem. Claro, hay una cuestión muy importante. Dice, por ejemplo, Edu Arjus, te respeto, Jorge, pero todos esos temas son políticos y estos temas son de debate en casa y en la sociedad pro es político. No entiendo muy bien lo que dices, Edu Arjus, pero bueno, básicamente a mí había una pregunta que la primera pregunta que le hice yo al presidente fue: está muy bien, y yo estoy completamente de acuerdo en que, evidentemente, pues hay que combatir el abuso online, pero sabemos que este tipo de medidas a veces pueden tener una doble cara, porque al final, ¿dónde se dibuja la línea? ¿Qué es abuso online o qué es un mal lenguaje por parte de los actores implicados, véase equipos, véase pilotos, que es una conducta que pueda herir o pueda ofender o pueda hacer daño al honor y la reputación de la Federación Internacional de Automovilismo por parte de los actores implicados, y que es una crítica? Porque me da miedo que en medio de todo este tema del abuso online, lo que estemos intentando de alguna manera es contrarrestar ciertas críticas. Y esto, que he ahora elaborado mucho, pues se lo pregunté al presidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Between what is abuse, and we all know what is abuse, but of course what I think normal criticizing of some decisions, or at least putting some kind of questioning to some decisions in a talk with the... We open, we need people to question us, we need people to stick to the sport, because your question can improve us, because sometimes we can't see small things. You can see it and you alert us to it, but to go on and threat people at their lives, to abuse them, to rape them, to kill them, there is a big differentiation. And you know. Sí, es mi voz, ¿eh? O sea, el que estaba preguntando era yo. Common sense. We will not go and draw a line unless don't do this, don't do this. Human being should have common sense of knowing when it is an abuse or not. Aquí voy a hacer una pequeña puntualización y ahora sigo. No vamos a dibujar una línea para decir esto sí, esto no. Bien. Pero en este tipo de cosas creo que está muy bien tener una línea muy clara, un código deontológico de esto se puede decir, esto no. Porque si no,
hay ciertas cosas que pueden quedar a la interpretación que a mí no me acaban de convencer. It's an abuse. If you want to come to us and as a journalist like you're here, that you want to improve the FIE, improve the sport, you add positiveness to us. You are awareing us of something that I might know. If you ask me, do you know everything? Of course, never. Every day I learn. Now, even from you. Your questions are they are logic questions. If you tell us about the system, we improve it. And I always say, regulations is not written by God. It's not a holy book, written by human. We improve it every time with the changes that goes on. Our drivers are our ambassadors. Ambassadors have to go and send clear messages. Do we go on and allow them to use the dirty word? No. We need respect. The FIA is based on respect. And this is our foundation and fairness, and it will stay. Vale. A mí no me queda muy claro cuál es esa línea que define lo que es una crítica de lo que es un abuso. O sea, sí que me queda muy claro. Y evidentemente el presidente dio algunos ejemplos y yo, por ejemplo, no conocía uno de comisarias españolas, de Silvia Bellot, por ejemplo, que es una comisaria española que tiene una experiencia increíble, que ha recibido amenazas muy feas y muy fuertes, según contó el presidente, después de ciertas decisiones. Recuerdo, de hecho, que incluso el propio Fernando Alonso, después del Gran Premio de Estados Unidos de 2022, cuando pues toman esa decisión difícil, muy difícil, imposible de entender en la federación, de sancionarle por llevar el retrovisor roto, el propio Fernando salió a defender a Silvia y decir, oye, una cosa son las decisiones deportivas, podéis o no estar de acuerdo, pero pasar a la humillación, pasar a las amenazas, es algo que es inaceptable. Y creo que ahí estamos todos de acuerdo. A partir de ahí, ¿qué significa abuso? ¿Qué significa una crítica que no está permitida y qué es una crítica que sí está permitida? Ahí es donde la línea es un poquito más difusa. Y habéis visto que en el final de la intervención, pues el presidente Mohamed Ben Sulayem vuelve otra vez a hacer hincapié en el tema candente para este año 2025, que es el tema de los insultos. Se habló, evidentemente, del tema del abuso y se explicó muy bien y pudimos contestar y responder a las preguntas sobre ese tema, pero luego he de decir que una gran parte de la rueda de prensa, o sea, quizá el 80% de la rueda de prensa, estuvo basado en el tema de los insultos. El tema de las radios. Y, a ver, luego veréis, porque no es un enfrentamiento, yo no lo llamaría enfrentamiento, pero tuve un pequeño careo con el presidente de la FIA, con Mohamed Ben Sulayem, todo en buenos términos, pero supongo que muchos de vosotros, imagino que la mayoría que estáis al otro lado, a no ser que haya algún compañero de la prensa que nos esté viendo, no habéis tenido nunca una entrevista con Mohamed Ben Sulayem. Son muy divertidas. Las entrevistas con este hombre son muy divertidas, porque primero es una persona que te mira a los ojos, lo cual está bien en una entrevista, que te escucha, pero que dialoga contigo, que te interrumpe cuando tiene que interrumpirte, que luego te da paso, que luego estás respondiendo a otra pregunta y vuelve a aludir a ti otra vez. Es alguien que te mantiene muy activo dentro de la conversación, y no es que sea una discusión, pero yo en un momento dado me sentí como si estuviera incluso teniendo una discusión con él. Y hubo un momento en el que bueno, había una opinión que él había dado que él intentó rebatirme y yo intenté contradecirle y se generó un momento guay. Pero, evidentemente, uno de los temas, el gran tema, es el tema de los insultos. Ya sabéis, esas sanciones que propone la Federación Internacional de Automovilismo a los pilotos por decir malas palabras que pueden acabar incluso en sanciones económicas y deportivas. Le preguntaba nuestro compañero, que le mando un abrazo desde aquí, Carlos Miquel, de la cadena COPE y del diario Marca, sobre si a lo mejor no era demasiado excesivo el decir, oye, por una palabrota puedes tener implicaciones económicas y deportivas. Respondía así Mohamed Ben Sulayem, y hay una palabra clave en su intervención. Lo que él le pide a los pilotos es disciplina. Y el mensaje clave que yo he sacado de Mohamed Ben Sulayem en esta rueda de prensa es: pilotos de Fórmula 1. La categoría es nuestra. La Fórmula 1 es de la FIA. Vosotros sois, por tanto, embajadores de la FIA. Y la FIA no va a permitir que sus embajadores den una mala imagen. Y la gente que insulta da una mala imagen. Las palabras de Mohamed Ben Sulayem sobre el tema candente, el tema de los insultos. You are a good driver, and maybe you must understand that in the heat of the moment, a driver in the car talk about strong words about other driver, or
but maybe it's not a good idea out of the car when the heat is off. It's not, how to speak with the drivers about the new rules, and if you believe it's too strong if you say 3 idiots 1 month out of the races. No, I mean. No, esta es la de Carmichael. No. I was right. No, esta. Lo he puesto en los subtítulos, escuchad. Esta pregunta no es mía, esta es de Carmichael. There was something called discipline. And discipline is very important for us. We live with discipline. Drivers live with discipline. Otherwise, they won't win. I mean, you talk about smart, young drivers there. I think what you say, it's your responsibility. Rules are there. Our drivers are ambassadors. They send a good message for our beloved sport and the federation. We don't want parents to say that's a dirty sport. We don't want to be involved in it. Some of our drivers make over $120 million from the FIA. There is discipline in what you do. You go to a normal job that you do. There is discipline. They tell you what to do or not what to do. We're not talking about kids here. We're talking about mature people that has responsibility also towards the federation, towards the public. Maybe you read in the news that even Toto Wolff said he was shocked that his young son, less than 10, said the bad word. He said, where did you get it from? He said, from Formula One, from the drivers. No way. I don't want to have my kids or my grandchildren, watching this. This is not what we want in the FIA. I think controlling yourself and discipline, as much as you control yourself in a car of what you do, you can control your time. And you have a responsibility towards the sport that gave you a lot. And it's not a big thing. And we did not actually reinvent the wheel. Vale. Una cosa importante, voy a parar aquí, ¿vale? En primer lugar, lo que dice Ben Sulayem, básicamente, el resumen para mí es, si tú eres capaz de conducir un coche a 300, eres capaz de tener el autocontrol, de no entrar en la radio y decir, joder, tal, soltar palabrotas. No baja del carro. No se baja del carro Ben Sulayem, no abre la mano y él sigue insistiendo que no se va a tolerar ni un insulto. Ni en la radio dentro del coche a 300 porque te han tirado contra el muro, ni en rueda de prensa porque un periodista te ha hecho una mala pregunta. Eso es lo que dice Ben Sulayem. Y ahora esto es muy interesante, porque él dice, yo no escribí la regla ya estaba. This regulation has been in before. Let's talk about the expression of interest. They want the media against me that I'm limiting the drivers and not speaking. Did I write these rules? No. It was actually in the FIA from 1972. You don't go to a country that they are spending hundreds of billions and then you use the FIA platform to abuse that country that's spending money for you to race. Vale, eso es interesante. Esos son algunas cosas que no sabíamos de esos reglamentos antiguos de la federación. Ahí, evidentemente, no teníamos barra libre y no teníamos tiempo para preguntarlo todo, pero evidentemente lo que yo le habría respondido, lo que yo le habría repreguntado al presidente, si hubiera tenido la oportunidad de hacer todas las preguntas que quise, cuando dijo eso, o si yo hubiera tenido una conversación cara a cara con él, me parece muy bien que esta regla esté desde 1972. Si ningún otro presidente hasta ahora la había reforzado tanto como tú, ¿a qué viene sacarlo ahora a la palestra? ¿Por qué? Porque el tema de los insultos ha estado toda la vida ahí y antes los pilotos se pegaban. ¿Por qué ahora eres tú quien lo refuerza? Ok, pues es otra pregunta que si tenemos otra entrevista se la intentaré hacer al presidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Pero básicamente lo tenéis ahí publicado en Soy Motor, he visto que han puesto también el link en el chat. Disciplina. Si eres piloto, has de controlarte dentro y fuera del coche. Claro, algo que nosotros hablamos en petit comité con el presidente antes de que arrancara la rueda de prensa y que luego se le preguntó públicamente también es, bueno, al final la Fórmula 1 es un deporte muy diferente al fútbol, al rugby, a otros en los que no tienes un micrófono en la boca todo el rato que capta lo que estás diciendo. Es responsabilidad del piloto no decir malas palabras, sí, tanto como responsabilidad de la televisión o de la gestión de los derechos de emisión, de la FOM básicamente, de la realización internacional, emitir o no esas palabras.
Ya sabéis que las radios ahora pues pasan un cierto filtro, se le ponen los pitiditos y llegan con un cierto delay por eso. Pregunta a Mohamed Ben Sulayem, ¿vamos a ver en 2025 más restricciones en las radios? ¿Se van a cerrar las radios o se van a mostrar todavía menos mensajes o va a haber más censura? Pues quizá tenéis que despediros de los insultos en directo porque esto es lo que dice el presidente. Do we go on and then shut down the radios of live communication? Maybe. Do we delay it? Maybe, eh? Maybe. There's a lot of things that we will work now with our promoter. Are the promoter of the FIA? We still the owners of the championship. We speak to them for the better. We are together to sustain the sport. We do some changes, we do big changes. No sé si os habéis dado cuenta de una cosa. Luego, a ver, hay que poner otro contexto también. Estamos en año de elecciones a la FIA y estamos en año de expiración del contrato del Pacto de la Concordia. ¿Os habéis dado cuenta de que una de las cosas que ha dicho, y luego lo repitió más veces el presidente Ben Sulayem durante la rueda de prensa, es: nosotros somos los dueños del campeonato? O sea, vale, la FOM tiene la explotación comercial del campeonato, pero el campeonato es nuestro. Y por tanto, el reglamento lo redactamos nosotros y se hace lo que nosotros queramos. Puede haber, según el presidente Ben Sulayem, yo lo que entiendo es que sí, puede haber más censura en la radio y pueden pasarse menos mensajes de cabreo o pueden no pasarse mensajes. Y yo te digo una cosa, a mí esto me daría mucha rabia. Muchísima rabia, porque al final yo creo que lo que hay que hacer, como pasa con todo en la vida, es educar. No prohibir, sino decirle a un niño: oye, esta palabra existe, hay gente que la dice por X, Y o Z. Tú no la digas porque no puedes decirla porque está mal. Y está mal por X, Y o Z. Pero no se lo prohíbes. De la misma forma que tú no le dices a tu hijo: oye, hay gente mala en el mundo que te puede matar, que te puede hacer daño. Existe una cosa que es el alcohol, que te puede venir muy mal. Porque lo que haces es, si tú generas una burbuja alrededor de cualquier persona en la que la obvias de la realidad va a llegar a esa persona. Y cuando la realidad llega a esa persona no va a tener las herramientas suficientes ni el conocimiento de la situación como para poder hacerle frente. No se prohíbe, se educa. Y ocultar las cosas, igual que pasa con los accidentes, con las imágenes un poco más sensibles que hay en la realización, no nos hace mejores, nos hace, a mi punto de vista, en mi opinión, más débiles. No nos prepara para lo que es la realidad. Más cosas interesantes que dijo el presidente Mohamed Ben Sulayem en la rueda de prensa que tuvimos con él en el circuito del Jaramarrace. 2025 y los directores de carrera. Ya sabéis que el año pasado rodó la cabeza de Niels Wittig. Se habló también un poquito de Johnny Herbert. Dice que terminaron en buenos términos con Johnny Herbert y que estuvo todo perfecto. Pero, evidentemente, de cara al año 2025, tenemos que saber cuál es ese plan, ese plantel de comisarios de carrera, de directores de carrera. Y lo que dice el presidente Ben Sulayem, y esto no es especulación, no lo deja ambiguo, lo confirma: tendremos en 2025 más de un director de carrera. Rui Márquez, imagino que tiene que ser el principal, habrá más de uno de ellos. Dice algo de algunos que han estado aprendiendo en la sombra. Vamos a intentar investigar y vamos a intentar averiguar quiénes van a ser los nuevos directores de carrera de 2025. Pregunta de Jesús Balseiro de las... Who and how many, this is a question that we will know soon in the coming days. But for sure, there will be new blood and there will be more than one. That's for sure. Es seguro más de un director de carrera en 2025. Así que no solamente va a estar Rui Márquez, entendemos, sino que habrá más gente. There have been apprentices, there have been people working behind all the time. You cannot go on and train and just throw someone into this big challenge. This has been a big challenge for us. And then, you know, teams can complain, drivers can complain, but then they don't want to pay for it. I'm being very, very honest and straight with you. This takes a lot of investment. It took us over 2.5 years to reach to what we are reaching now. Do we have the results? We will know the results when the season starts. It's easy to blame. The blame game is easy. As you said, also the moment of glory they take. Palo para los equipos aquí, ¿eh? Where is the solution? Solution is in training.
the solution is bringing people. Is it about diversity? No. We talk about diversity and go, I'm sorry, but you know, they say about you bring this from this country or this female or something. This is an insult. We do not take females because we have to take 30% No, we take females based on their merit and credibility because they are good. We take people who are non-European from other countries because they are good, they are trained, they have the passion to go. Not because, oh, I have to have this color, this religion. Then you will not have a good FIA, a strong FIA. You'll have a weak because you will not deliver what you promise. Dicho eso, pongo otra vez esta noticia aquí. Claire Dabelman, nueva directora de carrera adjunta. Ahora entendemos un poquito mejor también ahí las palabras del presidente Mohamed Ben Sulayem. Ya digo que estuvo presente con los medios invitados por el circuito del Jalama RACE. Vuelvo a insistir una vez más porque de verdad que fue una oportunidad increíble a toda la gente del RACE. Me he olvidado antes a Diego Dazúa, que es el director de comunicación del RACE también, que muy amablemente nos atendió y nos abrió su casa básicamente para poder estar con el presidente Mohamed Ben Sulayem y poder tener este tipo de conversaciones con él. Vale, hay un tema. Lo que os comentaba, es muy divertido estar en rueda de prensa con Ben Sulayem porque es alguien muy proactivo, es alguien que entra dentro de la conversación. Se habló del tema de los insultos, obviamente, se ha hablado del tema de las radios. Y también yo quería hablar con él de la distancia que parece que hay ahora mismo, la polémica que parece que hay ahora mismo entre la Federación Internacional de Automovilismo y la GPDA. Todos recordamos los comunicados de la GPDA en nombre de George Russell como presidente, diciendo que pues, no se han enterado de algunas cosas o no están de acuerdo con algunas medidas, pidiendo más claridad en qué se utiliza el dinero, por ejemplo. Fue muy insistente el presidente en esta rueda de prensa en el tema del dinero. Él decía y seguía diciendo, oye, mira, me preguntaban qué se hace con el dinero. No es asunto de nadie. No es asunto de nadie en qué gasto yo el dinero de las multas, pero luego insistía en que se había hecho pues muchísima inversión, por ejemplo, en el deporte base, en el karting, en el inicio del automovilismo, no solamente para los chavales, sino obviamente se necesitan comisarios, se necesitan oficiales, se necesitan homologaciones y se necesita gente que pueda permitir que el deporte sea accesible y sea practicable en esas instancias. Pero evidentemente a mí me interesaba mucho saber, oye, ¿cómo está la situación entre los pilotos y la FIA? Porque por lo que se ve desde fuera hay cierta tensión. Y yo le hice la pregunta al presidente, a Mohamed Ben Sulayem, y aquí es lo que os digo. Hubo un pequeño careo, hubo un toma y daca, y luego respondió el presidente. Y la intervención está muy bien porque termina con la anécdota, con la intrahistoria de cómo fue el momento en el que él le dijo a Max Verstappen los servicios a la comunidad que tendría que hacer y cómo fue cuando Max Verstappen fue a cumplir a Ruanda esos servicios a la comunidad con la Federación Internacional de Automovilismo. Este es el momento, ¿vale, chicos? Está por aquí ya la imagen. Esto es pregunta mía, lo que se escucha de fondo es mi voz y luego la del presidente Mohamed Ben Sulayem. Y lo que yo quería era eso, pues saber cómo estaba la situación entre la FIA y los pilotos. Yes. Having a good communication with the drivers and a good relationship with the drivers is something important for that. Yes. And the feeling is that now drivers and the federation are quite apart. Who said so? The feeling from the outside, the communication from the Have you GPDA spoken to any of the drivers? Yeah, If one, Que es verdad. why do I get He hablado con algunos, sí. most of the drivers that speaks to me? They have my phone. I am the most accessible president ever. You will see. They speak to me. They are very happy. But of course, when I was a driver, I used to complain. And when I don't want, I will complain more. But I try to be quiet and then wait for the next race to win. So you see, that's natural, that's human, you know. They come, they want. How do I treat the drivers? Like my sons and my daughters. Honestly, I treat them with passion, with love. I treat them with understanding. I have been there. I want them to succeed. But also, discipline is so important for them. We are not here to punish anyone. We are only here to make a good sport. So the worst is the only problem. The words that they are No, or the root of the in general. problem. I mean, the rules are there. I will ask the question to myself and I will answer it. Did the president write them? No. Is the president of the FIA going to implement them and police them? No. You know, when the journalists go and write whatever. I remember when the community service was given to Max Verstappen.
Aquí está, aquí viene la anécdota, es muy buena, ¿eh? What did some of the journalists said? They said, oh, the president is going to have him cleaning the toilets. You know, and then when I met him in Qatar, I said, come here, you know, I feel, you know, like a son beside me. And I love the sport, I share. I am not a president that parachuted to the FIA. I took every single step to reach to where I was. 40 years, non-stop. So then, when he sat down, I said, how about, and, you know, he was nervous. I said, how about Verstappen estaba nervioso, injecting dice. back in the society, going and inspiring young girls and boys in Rwanda when you go, oh please, I will do that. He was there, he was happy, he went there, hugged them, and it was a big plus for them. And to see Max Verstappen coming to these people in Africa and then inspiring them, giving them the good words, huh? They were so happy. Es muy bueno, de verdad es muy bueno. La anécdota es muy buena y la rueda de prensa, como digo, fue muy buena. Estuvimos hablando mucho del tema de los insultos, del tema de cómo está la situación con los pilotos. Ya digo, una cosa que sí que me gusta mucho siempre que tienes la oportunidad de hablar con Mohamed Ben Sulayem es que es alguien que no se calla, es alguien que atiende a tus preguntas. Luego puedes estar o no de acuerdo con su opinión, pero es un tío que se moja y es un tío que en general a veces yo creo que incluso se moja demasiado y deja tantos titulares. Pero bueno, él habla de una forma clara y de lo que él siente. Y todo esto, evidentemente, fue uno de los temas centrales, pero había otros. Como digo, se habló del 12º equipo. Para haceros un resumen rápido, lo que dijo es que le pegaron muchos palos cuando anunció que quería un 11º equipo en la Fórmula 1, que al final acabó ocurriendo, y se preguntaba él, oye, ¿y hacía falta haber pasado por esa penuria para conseguir esto? Pues quizás no, pero si hay un interés de un 12º equipo, lo haremos. Porque el deporte sigue siendo de la FIA. Y eso lo dejó muy claro. Porque no le tiene miedo a nadie, dijo Mohamed Ben Sulayem sobre el 12º equipo. Así que eso está ahí también. Y evidentemente estábamos en Madrid, estábamos en el circuito del Jarama Race, pero ya sabéis evidentemente que tenemos el Gran Premio previsto para el año 2026, que se están empezando a mover ya cosas. Y le preguntamos al presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, sobre ese Gran Premio de Madrid, cómo está la situación, qué es lo que ocurre con las homologaciones, va o no va el circuito, va o no va hacia adelante el Gran Premio. Y Ben Sulayem volvió a insistir otra vez: el Gran Premio va a suceder. Según el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, el Gran Premio de Madrid en el circuito urbano de IFEMA va a ocurrir. Aquí está su respuesta. The FIA is working hand in hand with the circuit because the homologation is absolutely the FIA. Then the calendar also is something that we discuss with Formula One management, with the promoter. We believe and we agreed on that we cannot add, but of course changes happen. Madrid is favorable. Madrid is going to happen, I can say. Madrid va a pasar, así que ese es el titular también del presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohamed Ben Sulayem, que, como digo, muy amablemente, en el marco de ese reporte, de ese balance del año 2024, del baremo 2025 del estudio y de la lucha que están haciendo contra el abuso online, pues estuvo atendiéndonos en el circuito del Jarama Race. Vuelvo a insistir otra vez, gracias a la gente de la Federación Internacional de Automovilismo, la Real Federación Española de Automovilismo, gracias al circuito Jarama Race, a Diego de Azúa, su director de comunicación, al presidente de la Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, y a toda la gente que hizo posible que soymotor.com pudiera estar allí y que nos permitieran grabar para que vosotros hayáis podido ver, pues, esto de primera mano, que luego leéis muchas cosas y veis muchas cosas. Pues aquí está la fuente de la noticia, de la voz de este señor hablando con Mohamed Ben Sulayem, que te lo vuelvo a decir otra vez, fue muy divertido.